Publicite en la radio 3755-525819. Guerra del Paraguay. Y para eso te voy a preguntar, amigo mío, ¿cómo era el Paraguay antes de la guerra? Vamos a empezar por ahí, si a vos te parece. Bueno, buenas tardes para toda la audiencia. Gracias, Javier. La producción pasa el teléfono, que es 3755-431296 para los mensajes, los audios o mensajes de texto, que los iremos respondiendo oportunamente. Y a los amigos paraguayos que se tomen una pastilla contra la presión, sí, porque seguramente si a nosotros nos enardece este tema, claro, imagínate a un paraguayo, ¿no? O a un descendiente de paraguayo. ¿Cómo era el Paraguay antes de la guerra de la Triple Alianza o la guerra de la Triple Infamia, como la bautizó José Hernández, el autor del Martín Fierro? Paraguay era, si bien no tenía gran cantidad de población, era un país muy próspero. A ese momento, a 1863, 1865, Paraguay era el país de Sudamérica que más kilómetros de línea férrea tenía una industria incipiente pero importante, y una parte agrícola extremadamente exitosa, desarrollada, que fue sobre todo el tema del algodón. Y acá quiero pararme un poquito porque... Claro, el tabaco y el tabaco, algodón, la industria local. Exacto. Bastante desarrollada. Pero bueno, el algodón, ¿qué pasaba? Y el algodón tiene una particularidad. El algodón, las plantas de algodón en Estados Unidos son plantas anuales. En Paraguay habían conseguido una variedad que era una planta que vivía aproximadamente 10 años y daba una fibra fuerte, una fibra sedosa, una fibra esponjosa, que era el algodón que querían los tejedores de Europa. Querían trabajar con la fibra, con el algodón que daba Paraguay y no tanto con el algodón que daba Estados Unidos. Yo te cuento antes que sigas de que el algodón en esa época tenía una importancia en el mundo fenomenal, porque imagínate que todos los hilos, las cuerdas que existen hoy, con las que se atan los barcos, claro, con la que se pesca, con la que se atan las velas de los barcos, se ataban las velas de los barcos, con la que se hace la ropa, con la que se hace la ropa, todas las cuerdas, hasta la cuerda hasta la cuerda de colgar ropa para que se seque. Hoy, claro, y en aquella época era todo de algodón. Todo de algodón, exactamente. Paraguay llegó a tener, escuchen esto, 58 millones de plantas de algodón que producían esa fibra sedosa, firme, esa fibra que es la que querida por todo el mundo, y sobre todo por los industriales europeos. Que significaba para el Paraguay un ingreso de divisas fenomenal. Exactamente. ¿Y por dónde salía esa fibra? ¿Por dónde se exportaba? Por el puerto de Montevideo. Por el puerto de Montevideo se exportaba también lo que vos mencionás del tabaco, que lo pasaban por Corrientes y que iba al puerto de Montevideo, pero sobre todo el algodón que se dirigía a Embarcaba Europa, en barcos de ultramar en Montevideo. En Montevideo, y ahí cruzaban el Atlántico. No nos olvidemos que Paraguay tenía en esa época la flota fluvial más grande del mundo. Sí, sí, sí. Y hasta ahora creo que tiene una de las más grandes del mundo. La segunda, creo que tiene otra flota fluvial. Aprovecho para contarte que todas las barcazas que surcan el Paraguay, que el río Paraná, perdón, que por ahí las vemos, son todas paraguayas. Sí, no existe exacto, una sola barcaza explotada por una empresa argentina. Un verdadero dolor, claro, me causa decir lo que digo, ¿no? Exactamente. Y un honor para los paraguayos. Tenían muchos barcos mercantes o comerciantes, pero solamente 2 barcos de guerra nada más, porque el negocio era transportar la mercadería, no pelear. No pelear. Jamás pensaron que iban a tener que pelear. Iban a terminar en semejante guerra que arrasó al Paraguay. Muchos dicen que fue una guerra de exterminio esta, así literalmente. Bueno, hablo de historiadores que han estudiado en profundidad. Es que no hay historiador que no lo diga. El tema de la Triple Alianza, ¿viste? Dice, esto fue una guerra de exterminio. Incluso, bueno, por ahí esto lo tenemos que decir al final, cuando el mismo Francisco Solano López pide negociar, le dicen, díganle que no. No vamos a negociar. El tema no es ganar una guerra, sino exterminar al Paraguay. Arrasarlo. Y lo exterminaron. Realmente fue la guerra, como se llamó, de la Triple Alianza, también llamada Guerra Grande, también llamada Guerra Guazú, pero creo que bien bautizada
como guerra infame. De la guerra infame. de la triple infamia. Exactamente. Creo que ese es el nombre que más corresponde Sí, señor. por cómo sucedieron los hechos y lo que pasó con el Paraguay. Claro. Te quiero contar otra cosa. Paraguay tenía acero también en esa época. Tenía acero, sí, señor. Tenía, no solamente producía el arrabio, que es el hierro Sí. crudo que sale de la tierra, la primera camada, digamos, Claro. cuando calienta un puñado de tierra, un montón de tierra que tenga hierro, sale el hierro tipo arrabio. Bueno, ese arrabio, sometido a un proceso de calor, etcétera, Sí. de templanza, se va acerando. Exacto. Bueno, Paraguay en aquella época producía acero. Sí, sí, sí. Tenía telégrafo, tenía trenes, tenía barcos a vapor, Sí, industrias. industrias propias a montones, no tenía analfabetos. Prácticamente Sí. fue el primer país que erradicó el analfabetismo de América. Era una verdadera potencia Claro. económica. Sus oficiales del ejército se instruían en Francia. En Francia, exactamente. Es donde conoce Francisco Solano López, conoce a la que después fue su pareja. Se conocen en Francia. En ellos. Francia, sí, sí, sí. Se conocen en Francia. La chica se llamaba Elisa Alicia Lynch. Ella tenía 20 años y Francisco Solano López tenía 26 años. Ella ya estaba casada con un médico francés, pero se había separado. Vos sabés que siempre pensé que se habían conocido en Buenos Aires. No, en Francia se conocieron en Europa. Lo que pasa, bueno, justamente quería hablar un poquito de la vida de Francisco Solano López. Él era, en cierta forma, un dandy, porque, bueno, era el hijo del presidente de Carlos Antonio López. Gran presidente del Paraguay, sí, que hizo del Paraguay lo que fue económicamente, ¿no? Exactamente. Y fíjate vos que Carlos Antonio López no hizo tanto hincapié en su ejército, hizo más hincapié en la producción y en la industria. Como que él no tenía la idea de guerrear, digamos. Bueno, Francisco Solano López, Francisco Solano era los nombres y López era el apellido, viajó por Europa a nivel de embajadas, diplomático. Se conocen con Elisa Alicia Lynch en París, se conocen en 1853. Como dije, Alicia tenía 20 años y Francisco tenía 26 años. Él ya era un personaje porque al ser el hijo del presidente tenía acceso a todo lo que era la parte diplomática. Era del país, presidente claro, del país más rico de América del y Sur. aparte a Francisco le gustaban lo que eran las armas porque él pertenecía al ejército, comandaba una división del ejército también. Entonces también se instruyó y se interesó, él sí, en armar un ejército más poderoso. En ese momento no sabría bien por qué, pero lo logró. Vos sabés que me dice un amigo que fue comando. ¿Te acuerdas de aquel cuerpo que tenía la policía de Misiones que se llamaba GOE? Sí, el GOE. No sé cómo se llamará hoy y no sé si todavía existe el GOE, Sí, porque creo que existe, yo estoy sí. retirado, ¿no? Pero uno de las personas que fundó el GOE, instruida en este tipo de cosas, me dice un día, fíjate, Millán, que Paraguay tenía un ejército perfectamente uniformado, con oficiales instruidos en Europa, perfectamente armados, con las armas más modernas de la época, disciplinados, pero estaban preparados para ir a morir por la patria. ¿Y qué les pasó? Fueron y murieron por la patria. El gaucho argentino iba en harapos a pelear por la patria. Claro. Lo de morir estaba por verse. Sí. Y esa actitud... Era la diferencia. No quiero decir que haya perdido por eso Paraguay la guerra, ¿no? La perdió por muchas otras cosas. Por otros motivos. Pero claro. esa actitud define la historia. Sí. También, como todas las cosas en la vida, ¿no? Exactamente. Bueno, ellos se conocen en 1853, se trasladan a Asunción. A él comienzan ya con el grado de mariscal, porque él lo sucede a su padre a la presidencia de Paraguay, y a ella le llamaban la mariscala. A Elisa le llamaban la mariscala, Elisa Lynch, la mariscala. No se casan, tuvieron 5 hijos, no se casan, pero en su residencia de Asunción es donde se hacían las grandes fiestas de la sociedad paraguaya y donde se hablaba de la política y del ejército del país, de la sociedad paraguaya y del país. Es donde se cocinaban las cosas. Elisa lo acompañó desde que se juntaron, durante toda su vida, hasta que fallece Francisco Solano López en la batalla de
de Cerro Corá, De Cerro Corá. 1870. Al final de la guerra, Exacto, bajo la fuerza brasilera. La última escaramuza, ¿no? Sí, Porque ya habían quedado 400. Fue una nada más. masacre. Sí, una fue masacre. A ella le perdonan la vida. Claro, porque dijo, soy inglesa. Exacto. No me maten, soy Giordano. Sí, y la mandan a Francia. Sus hijos murieron todos. Creo que el más chiquito logra salvarse, pero Panchito lo fusilan ahí delante de ella. Que ella lo enterró con sus propias manos junto a su marido. Sí, Panchito, que tenía 14 años y supuestamente había quedado a cargo del ejército. Ya no había ejército. Lo cierto es que también quiero destacar el amor entre Madame Lynch, como se la conoce en la historia, y Francisco Solano López. Sí, señor. El gran amor que se tenían. Porque él tuvo otras experiencias, otras mujeres, otras él tuvo 15 concubinas, hijos con otras mujeres. Tuvo claro. hijos, pero Madame Lynch le perdonó todo. Y él siempre salía, pero volvía a su viejo amor de la juventud, que fue Madame Lynch. Y fue la que lo acompañó, en los peores momentos, porque ella, justamente como vos decís, ella, al ser europea, podría haberse ido, supuestamente, para salvar a su hijo, y se hubiera ido y nadie la hubiera detenido. Aparte era inglesa, ¿quién la iba a detener? No la iban a si detener. los ingleses ponían la plata para la guerra. Exacto. Así que bueno, esa es la historia someramente de lo que era el Paraguay. Realmente era una potencia. Y ¿qué pasó ahí? Dijimos que en Uruguay, que gobernaba el Partido Blanco, que estaba a cargo de Bernardo Berró, y por el puerto de Montevideo sacaban los productos paraguayos, tanto el tabaco, pero sobre todo el algodón, que era magnífico negocio. Y la industria paraguaya, no te olvides que tenían cueros, mandaban charque, igual que en la Argentina. Exacto. No en el volumen, pero el algodón sí, absolutamente superior. Totalmente. Bueno, ¿qué pasa? Brasil invade Uruguay y sacan al Partido Blanco, que estaba en el gobierno, ponen al Partido Colorado con Venancio Flores. Lo hicieron a propósito, ¿no? A propósito, para torearlo a Paraguay. Brasil siempre tuvo ese afán expansionista y veía cómo Pedro II, que era el emperador de Brasil, veía cómo Paraguay iba creciendo y a Brasil como que le estaba costando arrancar económicamente. Bueno, lo deponen a Bernardo Berró, lo instalan a Venancio Flores y ponen un presidente afín, digamos, en Uruguay, que le cortó el chorro a los barcos mercantes de Paraguay. De Montevideo no sale más un barco paraguayo, o sea, no sale más mercaderías paraguayas para Europa. Exacto, se terminó. ¿Qué hace López? Francisco Solano López. En represalia, toman un barco mercante de Brasil e invade el Mato Grosso. Estamos hablando de 1864, septiembre de 1864. Le pide, Francisco Solano López le pide a Mitre, que era el presidente argentino, le pide permiso para que la fuerza, el ejército paraguayo pueda transitar por el suelo argentino. Por Corrientes. Por Corrientes, para ir en auxilio de Berró, exactamente, a Uruguay y poner otra vez las cosas en orden. Mitre le dice que no, que hay convenios, ya estaban de acuerdo con Brasil, se había firmado ya el pacto secreto. Exacto, que fogoneado por Inglaterra. Por supuesto, y financiado por Inglaterra. Exactamente, fogoneado por Inglaterra. Le dice que no. Es así que el 3 de mayo de 1865, finalmente Paraguay le declara la guerra a la Argentina e invade la provincia de Corrientes. ¿Qué pasa ahí? Comenzó formalmente. Comienza la guerra. ¿Qué dice Mitre? Paraguay. Mitre se reúne con las autoridades brasileras, con las autoridades uruguayas, y dicen: señores, si quieren que Argentina colabore con esta guerra, me tienen que nombrar a mí comandante en jefe de las tropas aliadas. Por supuesto que Brasil, que quería que entrara a Argentina, porque si no iba a ser imposible. Y es imposible abastecer la logística. Exacto, y el ejército y todo. Sin duda. Le dan el título de comandante en jefe de los ejércitos aliados a Mitre. Las primeras batallas de esta guerra de la Triple Alianza, en general, favorecen a Paraguay. ¿Vos sabés que Mitre... Yo te quería sí. Contame. No, te quería contar algo un poquito de lo que eran los ejércitos. Bien dijiste vos que Francisco Solano López había viajado por Europa,
se había empapado de esas nuevas armas que dijimos que después Sarmiento justamente las implementa en el ejército argentino, el rifle de repetición. Sí, señor. Sí, señor. Toda esa nueva tecnología. Una parte del ejército paraguayo tenía esa nueva tecnología y sus nuevos uniformes. Había otra parte un poquito más precaria, que todavía estaba el con los viejo mosquetes. fusil de chispa, Sí, y el machete y algunos a pata, descalzo. Pero también Francisco Solano López, que le gustaba la caballería, había armado una élite de la caballería que se llamaba los Dragones, que estaban muy bien entrenados, verdaderos centauros, que estaban muy bien entrenados. No digamos a nivel de los granaderos, pero sí. Pero por ahí nomás. Entrenados a un nivel alto. Una élite. Y tenía, en cuanto a la artillería, tenía 400 piezas de artillería, que no era la gran cantidad, vamos a ser honestos. Tampoco era poco. Tampoco era poco, pero como que la artillería un poquito más precaria. El tema fue que astutamente Brasil y Argentina le cortan los ingresos de los nuevos armamentos y sobre todo de las municiones, porque vos tenés el cañón, pero si no tenés la bala... Claro, la guerra se precipitó tan rápido. Exacto. Que no dio tiempo a que Paraguay, que tenía el dinero sí, para comprar los rifles a repetición Spencer, que eran los más famosos exacto, que se estaban haciendo en la época, que no pudieron llegar a Paraguay, y bueno, y la artillería para los cañones, para los cañones, y esas armas terminaron en manos de Brasil y de Argentina y de Uruguay, y así empezó la guerra en total disparidad, digamos. Exactamente. Ahora, Paraguay tenía una verdadera muralla. Viste que para llegar a Asunción, a ver, empecemos. Asunción fue una de las primeras grandes ciudades de América, sí. Más que Buenos Aires, porque si bien se fundó Buenos Aires, la primera fundación de Buenos Aires, cuando vino Pedro de Mendoza, se funda Asunción. Y bueno, Buenos Aires no tuvo buena suerte al principio porque fue tomada por los indios, pero Asunción siguió creciendo, sí, y era la verdadera potencia de la época. Sí. No nos olvidemos que Álvar Núñez Cabeza de Vaca, adelantado, cuando vino a América, llegó con su flota hasta las costas del Brasil y un poquito más para abajo de Río de Janeiro, le dice a los muchachos: ustedes vayan en barco por el río Paraná y suban el río Paraguay hasta Asunción, y yo cruzo por tierra y voy directo a Asunción. Y en el camino descubrió las cataratas del Iguazú. Exactamente. Pero Asunción era el centro de todo. Sí. Una ciudad cosmopolita para el momento. Para prohibir, o sea, para impedir el ingreso de barcos a Asunción, Paraguay había construido una fortaleza en Humaitá, que es un lugar del río Paraguay, que es angosto por naturaleza, que da una vuelta y los barcos tienen, sobre todo a vela, tienen que quedar prácticamente quietos, tipo la vuelta de obligado, prácticamente quietos un buen rato, los ralentizan, y ahí hicieron, quedaban ralentizados ahí, y Paraguay hizo la fortaleza de Humaitá justamente para que sea imposible el paso de esos barcos. Paraguay era una potencia militar, cultural y económica. Exactamente. Habíamos dicho que Carlos Antonio López, que era el papá de Francisco Solano, tenía un ejército entre 7.000 activos y 8.000 reservistas. Bueno, Francisco Solano llega a 64.000 soldados, 64.000 efectivos. No digo que todos eran de élite, porque había una parte del ejército que era muy precaria, pero tenían fuerzas de élite y tenían un buen armamento. Sin duda alguna. ¿Qué tenía Argentina para aportar? Vamos a decir una cosa también que es cierta. Argentina era Buenos Aires y Rosario, porque en Argentina habían muchas voces importantes que no querían la guerra contra Paraguay. No querían la guerra. El que quería la guerra con Paraguay era el Imperio de Brasil con Pedro II. Con Pedro II. Por ejemplo, ¿quiénes no querían la guerra con el Paraguay? De las personalidades que podemos nombrar así conocidas por todos. José Hernández, que el que bautizó la guerra de la triple infamia. El autor de Martín Fierro. Claro, quien le llamó a la guerra de la triple infamia. Exactamente. Estaba en contra de la guerra. Sí. Felipe Varela, que pertenecía a la Unión Americana y que se había opuesto a la guerra contra Brasil y totalmente contra la guerra contra Paraguay. Que levantó las milicias
montoneras contra Le de la guerra del le Paraguay. quitaron totalmente apoyo a Mitre, hay que decirlo. Guido Hispano, un gran poeta, periodista, escritor y poeta argentino. ¿Te acordás que él escribió esa poesía en contra de la guerra del Paraguay, que decía más o menos así: llora, llora Urutaú en las ramas del Yatay, Sí. ya no existe el Paraguay donde nací como tú? Guido Hispano estaba en contra de la guerra del Paraguay, pero no era solamente por la importancia de Guido Hispano. Guido Hispano era hijo de Tomás Guido, militar de San Martín, Sí. amigo personal de San Martín, que lo acompañó desde Buenos Aires hasta el Perú. La libertad patriota de América le debe mucho a Tomás Guido. Y te cuento una anécdota antes de seguir con la guerra del Paraguay. Tomás Guido se había enamorado de los Andes. Mira. Sí, que cruzó junto a San Martín, Claro, ¿no? sí. Él estaba al lado de San Martín, estuvo al lado de San Martín permanentemente. Se había enamorado de los Andes. Entonces pidió en una carta que le mandó al hijo que por favor lo entierre en los Andes, Mira. que él quería que su cuerpo descanse bajo la piedra de las cordilleras Se de los ve Andes. que ahí fue feliz. Ahí fue feliz. Ahora imagínate lo que es el paisaje, ¿no? Claro. Yo lo vi apenas en una excursión a Mendoza. Yo viví ahí años. Es algo impresionante. Bellísimo. Y vos que naciste ahí, Sí. con más razón. Y vos sabés que Tomás Guido no puede llevar el cuerpo a Mendoza para enterrarlo en la cordillera de los Andes. Acá nos están haciendo señas. Para un poquitito. Sí. No puede enterrar a su padre, Tomás Guido, en Mendoza, en la cordillera de los Andes. ¿Y qué hace? Se va a Mendoza, junta piedras y él con sus propias manos hizo en Buenos Aires una tumba cubierta con la piedra de los Andes. Mirá vos, qué bien. Bueno, ese señor estaba en contra de la guerra del Paraguay. Y por último, Alberdi Claro. también totalmente. se manifestó en contra de la guerra contra el Paraguay, entre tantos otros. Vamos a la música y a la primera canción. Casa Burm es ferretería. Herramientas manuales, eléctricas y a explosión. Clavos, bulones, tornillos, cables de acero, cadenas, alambres, sogas, media sombra, focos y reflectores LED. Y todo para instalaciones eléctricas y de plomería. Todo eso y mucho más. Casa Burm es donde no hay lo que no hay. Avenida Libertad 612, Oberá, teléfono 422-050 o 402-050. Hacé las compras en superelcondor.com.ar y recibí el pedido en la puerta de tu casa. Es fácil, superelcondor.com.ar. ¿Querés mejorar tu imagen en las redes sociales? Gustavo Cus te propone books dedicados para vos, tu empresa, proyectos y trabajos con la mejor calidad. Gustavo Cus, tu fotógrafo personal. WhatsApp 3755 56 48 16. En Facebook, Cus Fotografías. Mate rojo es la yerba misionera, el producto que a sus manos llegará. El temprano, el amargo compañero y el cistero tereré que tomarás. Mate rojo está en el gesto, el sabor que nuestra tierra cosechó. Mate rojo está en tu vida, está en lo simple que acompaña una emoción. La 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 la. Visite Oberá y alójese en el nuevo Hotel Cuatro Pinos. Centro de Implantes Dentales del Dr. Rafael Dutra. Aquí, su caso tiene solución. Centro de Implantes Dentales del Dr. Rafael Dutra. Larrea 815, teléfono 420-434. Soldados paraguayos, nos espera la gloria y la inmortalidad. A vosotros la República os encomienda la histórica misión de mantener la bandera tricolor bien alta
ante el odio y la esclavitud. ¡Soldados! El enemigo nos desafía a morir de pie o a vivir de rodillas. Ya hemos elegido. Importantísimo lo que pasó en la producción, referente en cuanto a la canción y a ese pequeño discurso que pasó. Felicitaciones, amigo. Seguimos con la segunda parte del programa. Yo quiero contarte de que en esa época era muy pocos acontecimientos han sido documentados debidamente, porque no te olvides que, por ejemplo, en la guerra de San Martín los archivos no existían, se fue reconstruyendo a través de cartas, testimonios y de cartas entre embajadores con sus amigos, no solamente las cartas que iban y volvían del campamento de San Martín, pero la campaña de Bolívar, por ejemplo, está más documentada porque había un general inglés que mandaba a la escuadra inglesa, claro, que peleaba al lado de Bolívar. Ya lo vamos a tratar el año que viene, apasionante la vida de Bolívar, que era O'Leary. Y O'Leary, para aprender más rápido el castellano, escribía todas las noches un diario, pero en castellano, claro, de lo que pasó, para aprender el idioma. Ahí se fue documentando todo eso. Y él estaba en la mesa chica de Bolívar y documentaba todas las acciones de Bolívar. Bueno, la guerra del Paraguay no fue muy documentada. Fue más o menos como la campaña de San Martín. No. Pero lo que nos quedó fueron los escritos de Juan Crisóstomo Centurión, que fue secretario de Francisco Solano López, que redactó la guerra, pero no paso a paso, así como la vida de Bolívar. Claro. Y Cándido López, que era un artista paraguayo, que quedó manco, perdió sus manos en la guerra del Paraguay, pero que con un pincel con la boca fue pintando escenas, cuadros espectaculares. Y cuando sabés, esta historia valen fortunas, millones de dólares, invendibles, esos cuadros, que él fue pintando escenas de lo que él vio y recordaba de la guerra del Paraguay. Esos son los dos únicos, y la tradición, claro, la tradición boca a boca, porque el Paraguay fue totalmente destruido, arrasado. No quedó archivo sin haber sido incendiado, y por eso la guerra del Paraguay, como te digo, está bastante indocumentada. Hice el parangón con la guerra de San Martín y la guerra de Bolívar para significar cómo era la documentación, digamos, en aquella época. Y bueno, amigo mío, contame de la guerra propiamente dicha. Te quería decir, Brasil, el emperador Pedro II había puesto al frente de las tropas brasileras a su yerno, que era el conde de Orleans. El conde de Orleans era el jefe de las fuerzas brasileras, dijimos, con grandes apetencias expansionistas, y llegamos así en los primeros 2 años de esta guerra, que comienza formalmente en 1865, 866 y un poquito del 67, las fuerzas paraguayas tuvieron triunfos, grandes triunfos. Cuando recién cruzó el ejército de la Triple Alianza, claro, al Paraguay. Claro. Te quería decir que la Marina Argentina, prácticamente inexistente, sirvió solamente como logística para cruzar el río con soldados, con caballos, con cañones, con tropas, con armamento y con comida. Por supuesto, o sea, la Marina Argentina fue una logística nada más. No se enfrentó a la Marina paraguaya, que también era precaria, porque en realidad eran 2 barcos de guerra y los otros 10 o 12 barcos eran barcos mercantes modificados, que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Bueno. Aparte tenés que tener tripulación adecuada, entrenada. Todo eso. No es fácil hacer un comando de guerra. Claro, ¿no? ¿Qué pasó el 2 de septiembre de 1866? El 2 de septiembre es la batalla naval, que en realidad no fue una batalla naval propiamente dicha, porque no hubo enfrentamiento entre barcos, sino que venía
el acorazado Río de Janeiro, el buque insignia de la Marina brasilera, que tenía 900 toneladas de acero, Qué bárbaro. cañones de 75 milímetros, Qué bárbaro. los cañones que Hasta hoy sería un cañonazo. Claro, que justamente, y sobre todo el blindaje de que los cañones paraguayos no podían atravesar. Sí, señor. Pero había un ingeniero de apellido Kruger, que había estado en la guerra de secesión de Estados Unidos, porque él era estadounidense. Vos me estabas hablando de la primera batalla, de una de las primeras batallas de la guerra. Claro, de 1866 se conoció como la batalla de Curuzú, que no fue una batalla naval propiamente dicha, porque el único barco que venía era el Río de Janeiro, que alcanzaba y era el sobraba. buque insignia Alcanzaba y de sobraba. la Marina brasilera, el orgullo de la Marina brasilera, todos marineros formados para eso, con un armamento espectacular, pero había un señor de apellido Kruger, un ingeniero y norteamericano que había estado en la guerra de secesión, y él dice, vamos a armar con los barriles de madera que flotaban en el río, armaron lo que se llamó, después nosotros conocimos como las minas. Los paraguayos le llamaban torpedo, pero en realidad son las minas. El tambor que flotaba, madera flotaba, que los paraguayos usaban para hacer su comercio. Claro, y abajo que llevaba los explosivos. Bueno, viene el buque Río de Janeiro, hay una artillería paraguaya que lo fogonea, que le tira, y cuando dice el capitán del buque, dice, no, acá vamos a arrasar. Esto es pan ni comido. cosquilla le hacían con el blindaje que tenían. Se meten en el río Paraguay, y cuando van avanzando largan estas minas que, repito, los paraguayos le llamaban torpedos, hechas con un ingenio propio, con ingenio y explosivo, patriotismo, y explosivo, ¿no? nada Y más. patriotismo. La primera mina impacta en la popa, o sea, la parte de atrás del barco, que ya lo desestabiliza, y pocos minutos después impactan en la proa y lo mandan a pique al Río de Janeiro. Bueno, cuando lo mandan a pique al Río de Janeiro... Vos sabés que yo sé el final de la guerra, pero cuando me la contás a eso me quedo Cuando contento. lo mandan a porque... pique al Río de Janeiro, escuchá esta, Javier, cuando lo mandan a pique al Río de Janeiro, Paraguay festejó 2 días con bandas de música, porque no había manera de frenarlo a semejante monstruo. Festejaron 2 días con bandas de música y fiestas en los cuarteles. Lo que hicieron porque la con noticia, barriles de madera, algo de pólvora, al buque insignia. mucho ingenio y un patriotismo propio del Paraguay en esa guerra. Durante 2 días, cuentan los historiadores, y me tomé el trabajo de leerlo, durante 2 días en los cuarteles y en las ciudades festejaron haber mandado a pique al Río de Janeiro. Por supuesto, fue un golpe terrible para la Marina brasilera. No sé si esto le habrá hecho bien o mal al Paraguay, capaz que hasta le hizo mal. Capaz ¿no? que le hizo mal, porque después hubo mucha hazaña contra el Paraguay, que hablan todos los autores de una guerra de exterminio. Sin duda. Guerra de exterminio. No hay nadie que diga lo contrario. Dan cifras terroríficas, como el 75% de la 90%. población arrasada. El Paraguay quedó en los vientres de las madres, nada más. Nada más. Nada Vos más. sabés que el Papa autorizó la bigamia Sí, para que los pocos hombres que quedaban en el Paraguay puedan tener muchas mujeres. exactamente. Y de esa manera poder repoblar el Paraguay. Lo que te estoy contando está documentado, es Sí. un documento papal de la Iglesia Católica, ¿no? Sí. Autorizó la bigamia en el Paraguay. Para esa época era una locura. Paraguay quedó sin hombres. Claro. Sin mujeres, pero claro. principalmente sin hombres. Eso ocurrió el 2 de septiembre de 1866. ¿Qué ocurre 20 días después? Después de semejante impacto para la Marina brasilera, lo que se conoció como la batalla de Curupaití. En esta batalla de Curupaití, antes de la batalla, que es donde muere Dominguito, que destroza el corazón de Sarmiento. Y muere el hijo de Paz también, que era vicepresidente de la Nación. Claro. En esta batalla de Curupaití, dijimos, Mitre era un pésimo militar, ahora un hábil político. Se entrevista antes de la batalla de Curupaití con Francisco Solano Tuvieron López. una entrevista donde ellos dos fueron a caballo Sí.
se entrevistaron debajo de un árbol. Exactamente. Y estuvieron 5 horas hablando entre ellos, Sí. sin documento alguno. Sí, sí. Esas conversaciones secretas, como la conversación de Guayaquil entre claro. Bolívar y San Martín. Pero quedó algo de lo que se dijeron. Y de lo que se dijeron o de lo que surgió fue de que Francisco Solano López, que ya veía que sus fuerzas empezaban a flaquear más allá tenía mucho de frente. este golpe de suerte el Mato Grosso, claro. el Paso de la Patria. Brasil metía mucha gente, 130.000 soldados Y metió. los ingleses ponían plata. Ah, claro. Francisco Solano López se da cuenta y le pide a Mitre que pongan un punto final. No sé si es la palabra exacta, pero O sea, que, negro, terminemos con esto. exacto, busquemos una salida. Y Mitre le dice, sí, general, no hay problema, mariscal, perdón, no hay problema, pero la rendición tiene que ser incondicional y usted se tiene que ir de acá. Es una humillación total. Usted se tiene Ni que ir los del- ingleses exigieron tanto el Malvinas, Usted negro. se tiene que ir del Paraguay, nos tiene que dejar el Paraguay a nosotros, que vamos a administrarlo, a gobernarlo, y la rendición es incondicional. O sea, Paraguay desaparecía. Desaparecía Paraguay, prácticamente desaparecía. O sea, tenía que y irse el gobierno López se tenía que, el López y el gobierno. y tenía que dejar el Paraguay bajo la administración de Mitre. Y Mitre y Y los Brasil, brasileros. porque Uruguay apenas se aportó Sí, no, Uruguay, 10.000 era formal, soldados, era nada. formal. Bueno, por supuesto, en esas 5 horas que vos estás relatando, Javier, finalmente Francisco Solano López le dice, no, general, bajo estas condiciones es imposible. Es imposible. ¿Qué pasó ahí en Curupaití? Curupaití era un fuerte que estaba en el río Paraguay, que estaba también muy bien ubicado y en una posición de primacía sobre las tropas que venían por el río o que venían caminando, y había llovido, había habido unas tormentas terribles, lo cual había hecho el terreno pantano. totalmente fangoso. ¿Qué pasaba acá? Los caballos no podían transitar, al no transitar el caballo no podías llevar el cañón, Claro. iba nada más que el Y soldado, por lo tanto tenías que ir a pie, a pie y sin cañones. en una barranca, En subida. pelear desde Claro. abajo, que según Sun Tzu Fíjate- es el primer paso para perder Claro, una batalla. fíjate vos que hay un coronel argentino que se llamó Manuel Rossetti, que la noche anterior, la noche del 21 de septiembre, porque esto ocurrió el 22, le dice a sus hombres, mañana vamos a sufrir una derrota estrepitosa. Se da cuenta el coronel argentino Manuel Rossetti y le dice a la parte del ejército que él comandaba, prepárense a morir porque mañana vamos a sufrir una derrota estrepitosa, porque todas las condiciones naturales estaban en contra. Todo. Y encima las trincheras que habían cavado los paraguayos en Curupaití fueron también muy hábilmente hechas. Cavaban de noche para que no se den cuenta el enemigo, no pueda ver dónde y en qué dirección estaban Exactamente. cavando. Y estaban esperándolos justo en la subida, digamos, Claro. en la cima de donde tenían que subir con todo el barro Y sin artillería. y sin artillería. Una locura. Y sin caballo. Bueno, ese era Mitre. Perdón, sin agua. Sí, y sin porque agua. se va Sí, el sí, soldado sí, solo. sí, sí. Aparte, los paraguayos habían armado un gran espinal, o sea que aún caminando era difícil, porque no todos tendrían botas y demás. Curupaití, estaba esta fortaleza de Curupaití, que tenía 5.000 soldados paraguayos, contra 15.000 soldados de la Alianza, y terminan muriendo apenas poquitos paraguayos y 10.000 soldados de la Alianza, sobre todo brasileros y argentinos. Porque como bien dijo este coronel Manuel Rossetti, mañana vamos a sufrir una derrota estrepitosa porque todas las condiciones naturales están en contra de nosotros. ¿Se podría haber evitado? Sí, se podría haber evitado. ¿Mitre podría haber esperado? Mitre podría haber esperado. Ahí muere Dominguito, que después Sarmiento le escribe una carta a Mitre bastante Claro, porque Sarmiento pesada. le cuidaba el hijo a Mitre, el hijo de Mitre en Estados y Unidos. él le dice, yo le Y devuelvo. Mitre Claro. le cuidaba a Dominguito, Y al hijo de Sarmiento Sarmiento le en escribe Argentina. una carta a Mitre y le dice, yo le he devuelto un hombre, usted me dio un joven, yo le he devuelto un hombre, y yo le di mi hijo y usted me devolvió un cadáver.
Pero te cuento algo, Sí. Dominguito quería ir a pelear, ¿eh? Sí, Dominguito quería ir a pelear, Porque Dominguito, como hijo de Sarmiento, claro, tenía todo el derecho de quedarse en la retaguardia. tranquilamente. Dominguito quería ir, pero para la foto, digamos. Claro, pero el error lo comete Mitre de aún sabiendo que los oficiales, como este muchacho Manuel Rossetti, un coronel del ejército argentino, le dice: general, vamos a morir acá, los manda igual. Una cosa de loco. Vos sabés que Sun Tzu, que fue el que escribió el libro de la guerra cientos de años antes de Cristo, en China, una de las premisas principales que dice él para ganar o perder una batalla es quién está arriba y quién está abajo. Claro. Si vos tenés que pelear en una pendiente, de aquella época de lucha cuerpo a cuerpo, hoy el libro de Sun Tzu ya quedó desactualizado con el GPS en vivo, con las bombas teledirigidas y demás. Pero en aquel momento dice, en una cuesta, el que pelee desde la cima hacia abajo tiene todas las posibilidades de ganar. Y máxime en el caso de Curupaití, con lluvia y con barro. Claro. ¿Y por qué te dije el agua? Porque no había cantimplora para todos. En aquella época una cantimplora era un elemento de lujo. Sí. Y por eso San Martín llevaba carretas de agua. San Martín abastecer la tropa. En una batalla. Porque el tipo pelea, viejo, y a la hora, con la adrenalina, con el clima, con el esfuerzo, necesita agua, antes que decaiga el ánimo. Y los caballos también. Los caballos también necesitan agua. Entonces San Martín tenía una provisión de carretas y agua para el ejército. Eso lo tomó de Napoleón. Claro. Fíjate vos que había sido contrario a Napoleón y tomó esa práctica. Fíjate que si Mitre hubiese copiado lo que hizo Lucio Norberto Mansilla varios años antes, porque estamos hablando de 1945-1946, cuando vuelven los barcos ingleses por el río Paraná, en lo que se llamó la batalla de Quebracho, que es lo que hace Mansilla, en las barracas del río Paraná, pero arriba aposta la artillería, que es lo que pasaba acá. Curupaití estaba en alto, y ellos tenían todo. Aparte el coraje. 10.000 soldados de la Alianza murieron ahí. El coraje paraguayo y el patriotismo de los paraguayos, destacable. Y el error terrible de Mitre, de mantener eso. Yo quiero contarte, para redondear lo que vos dijiste, que la guerra del Paraguay fue financiada por Inglaterra. Uno de los bancos que financió la guerra del Paraguay fue el Banco de Maguá, que tenía sucursales en Rosario. Viste que hablamos aquel día que está Buenos Aires, y Rosario y Paraná, como las ciudades más exportadoras, digamos, hasta hoy lo son, de Argentina y de América. Tenía una sucursal el banco en Rosario, tenía una sucursal en Paraná. O casualidad, el Banco de Maguá, inglés, con capitales ingleses, financió la compra de caballos que Brasil le hizo a Urquiza. Urquiza, que fue nombrado hasta ahora como uno de los grandes personajes de la organización nacional, casi un patriota, diríamos, terminó vendiéndole su caballada a los brasileros para atacar el Paraguay, financiado por Inglaterra. Y bueno, todo eso solamente pudo en Curupaití el coraje y la determinación del pueblo paraguayo, que peleó no solamente con soldados, sino con mujeres, con niños, con muñecos, con todo lo que tenía, ¿no? Creo que fue apoteótico. Francisco Solano López se da cuenta de que a partir de la mitad del 66, casi 67, sus fuerzas empiezan a flaquear, no tenía cómo aprovisionarse de nuevas armas y de nuevos de las municiones que necesitaban. El ejército brasilero, comandado por el conde de Orleans, que era el yerno de Pedro II, estaba con lo que había pasado con el Río de Janeiro, estaban con una sangre en el ojo que querían arrasar. Terrible, amén de sus ansias. Y el ejército paraguayo empieza a replegarse cada vez más, hasta que comienza una actitud defensiva del Paraguay. Ya muchos soldados muertos.
empiezan a mandar a los jóvenes, a los niños incluso, las mujeres, como dijimos, que habían al principio las mujeres paraguayas que estaban en las enfermerías, en la cocina, empiezan a empuñar las armas, fusiles, espadas, lanzas, lo que fuera para defenderse. Los brasileros tenían una guerra psicológica terrible, porque entraban a una ciudad, Lomas Valentina, por ejemplo, antes de la caída de Humaitá, de ahí para arriba, cuando comenzó a comandar la fuerza de la Triple Alianza, el Marqués de Caixas, brasilero, directamente iban a los hospitales y le prendían fuego con todos los enfermos adentro. Iban a un asilo y prendían fuego con todos los abuelos adentro. En un monte las madres trataban de proteger a sus hijos que habían participado en la batalla cuando el Paraguay peleaba con niños, y ellos rodeaban el monte y prendían fuego, madres y niños adentro. Fue una verdadera masacre, un efecto psicológico espectacular. Vos me decías que el Paraguay quedó en el vientre de sus madres. Yo te quería contar que más o menos la primera batalla grande que tuvo la Triple Alianza fue Tuyutí. Amén de la batalla naval que vos mencionaste, de Curuzú. Fue Tuyutí, y desde Tuyutí a Lomas Valentina, casi cerca de Asunción, pelearon hombres. En Lomas Valentinas fue el primer lugar donde el ejército aliado, sobre todo los brasileros, encontraron mujeres. Bueno, además está decirte que las violaron a todas. Seguramente. O sea, cuando dicen los autores, el Paraguay vivía en el vientre de sus madres, yo te digo, el Paraguay vivía en las madres, porque lo que había en el vientre de sus madres, en el 99,99% de los casos, era producto de las violaciones, de los abusos y de los abusos sexuales post batalla del ejército de la Triple Alianza, que, como te digo, no buscaban solamente ganar la batalla, sino exterminar al Paraguay de todas las formas, como casi lo logran, ¿no? Recién ahora, 200 años después de esta guerra, el Paraguay se está recuperando y se está reinventando, y va a volver a ser una Pero potencia. Sin duda, va a ser una potencia, y va a ser una gran potencia. Económicamente tiene las cosas arregladas. ¿Sabes por qué? Me quedan pocos minutos. ¿Sabes por qué? Porque todos los paraguayos quieren ir en el mismo sentido. Todos los paraguayos quieren hacer un país que produzca, que a nadie se le ocurre encerrar el Paraguay, las aduanas paraguayas encerrarlas para proteger la industria paraguaya, y todo ese montón de fraseología de la que estamos llenos los argentinos. ¿Me entendés? Ellos van todos en el mismo sentido, y tiene una ganadería espectacular, tiene una producción de soja impresionante, tiene una de las marinas fluviales más grandes del mundo, tiene los bancos más grandes del mundo instalados en el Paraguay, tiene un desarrollo en el Chaco paraguayo del agro impresionante. Me contaba un amigo, Juan, a quien le voy a mandar el programa y le mando un saludo, me va a ver cuando se lo mande por WhatsApp al programa, o en Facebook cuando lo levantemos. Me contaba él que el Chaco paraguayo está haciendo una ruta espectacular, que es una interoceánica. ¿Viste como como hay acá en Chile, que hay un corredor bioceánico donde va un camión al lado del otro, pues cuesta más barato que mandarlo en barco por el sur? Bueno, está haciendo Paraguay en el Chaco paraguayo, pero es una obra monumental, porque va a unir Brasil, Paraguay, Bolivia, y lógicamente las potencias de Oriente y de Occidente en el mundo. Bueno, es así que llegamos al 1 de marzo de 1870, la batalla de Cerro Corá. Francisco Solano López había quedado nada más con 400 soldados, que es difícil decir 400 soldados porque eran más mujeres y niños. Mujeres, niños. Él se enfrenta, el conde de Orleans va porque sabía que ahí lo liquidaban a Francisco. Sí, lo liquidaban. Va para la foto, digamos. Para la foto va, y efectivamente lo rodean, primero lo atraviesan con una lanza, con una bayoneta, y finalmente un disparo en el corazón lo termina matando. Su esposa, Elena Lynch, va a socorrerlo. A su hijo Panchito, que tenía 14 años, lo fusilan delante de su madre, y a ella, por ser ciudadana inglesa le perdonan la vida, y la mandan a Francia.
Sí, señor. Creo que llegó a salvar a uno de sus hijos más chiquitos. A uno de sus hijos más chiquitos. Creo que llegó a salvar. El resto... Ahí termina la guerra. Ahí termina, ya bajo la presidencia de Sarmiento, arrasaron con todo. Bueno, arrasaron con todo. Más o menos, tenemos para varios programas de la guerra del Paraguay, ¿no? Hicimos un reconto hoy apenas. Yo quiero contar algo. La guerra del Paraguay, como tantos otros conflictos en el mundo, fue organizada por los ingleses. O fue organizada por las potencias europeas o Estados Unidos o quien sea. Pero como siempre lo digo, hay un criollo que firma. Porque acá, amén de la plata que pusieron los ingleses, hubo un Urquiza que vendió los caballos, hubo una ciudad que le dio la licencia al banco de Mauá, que a su vez financió la compra de caballos y la guerra de Paraguay, hubo un Mitre que contra el pueblo argentino, contra la intelectualidad de la época, contra los escritores, los periodistas, los actores, contra todo el mundo, igual le declaró la guerra al Paraguay y hizo lo que le ordenaban de Inglaterra. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque a mí me cuesta ver en la historia, encontrar en la historia un inglés que se haya vendido y haya vendido su patria. Y sin embargo, aquí nos encontramos, en Uruguay también, sí, sí, con muchos vendepatria. Y nos hacen el caldo y nos hacen creer que fueron los ingleses. Sí, fueron los ingleses los que pusieron la plata. Pero acá siempre hay alguno que firmó. Encontrá a alguien que haya firmado. ¿Sabe por qué Paraguay terminó como terminó la guerra? Destruido. Porque ninguno firmó lo que quería Inglaterra. Ninguno se vendió. Porque si hubiera habido un paraguayo que hubiera firmado lo que quería Inglaterra, Paraguay no hubiera sido destruido totalmente como lo fue. Yo te digo esto porque vos mirás los programas periodísticos. No, se está terminando el programa, qué lástima. Miramos los programas periodísticos y siempre los ingleses. No, esto los yanquis. No, esto los ingleses. Y nosotros que lo firmamos, ¿qué somos? Inocentes. Señores, hasta el próximo jueves seguimos con la guerra del Paraguay por muchos programas más. Muchas gracias. Buenas tardes. Publicite en la radio 3755-525819. Milanesas. Sabores. Chubut 31. Toma agua pura. Te cuidas vos y tu familia. Te instalamos en forma gratuita un purificador de agua para que lo pruebes. Asesórate con Jorge Cus, teléfono 3755-525819. ¿Querés mejorar tu imagen en las redes sociales? Gustavo Cus te propone books dedicados para vos, tu empresa, proyectos y trabajos con la mejor calidad. Gustavo Cus, tu fotógrafo personal. WhatsApp 3755 564816. En Facebook, Cus Fotografías.